Buenos días. Hoy día nos corresponde la clase de cáncer más avanzada. Ya le había mencionado en la clase pasada que existían mutaciones específicas en genes específicos, los cuales podrían llevar a cáncer. Entre ellos están los oncogenes, genes supresores de tumores y genes involucrados en reparación del DNA. Los vamos a volver a revisar, pero en general cada uno de ellos son genes que están involucrados en mecanismos que pueden llevar a cáncer porque están involucrados en el control de la proliferación celular. Por ejemplo, los oncogenes, un proto-oncogen se llama aquel gen que con una mutación, se adquiere una mutación, pasa a ser un oncogen, y ese gen puede estar involucrado en una función que regula o controla la proliferación y crecimiento celular. Entonces, bajo esa mutación va a producir que el producto génico, ¿cierto?, lleve a estimular el crecimiento celular descontrolado. Entonces, esa mutación debería repararse, ¿cierto?, para no llevar a cáncer. Y cualquiera de estas moléculas puede llevar a convertirse en un oncogen, como un factor de crecimiento, un receptor de un factor de crecimiento, proteínas quinasas que activan vías de señalización, proteínas que controlan el ciclo celular, proteínas que afectan a la apoptosis o factores de transcripción. El otro tipo son los genes supresores de tumores que hacen el efecto contrario de los oncogenes, o sea, inhiben aquellas acciones. Entonces, con eso suprimen que se forme un tumor. Entonces, aquellas proteínas supresoras de tumores pueden inhibir que un factor de crecimiento se una a su receptor, inhibir las cascadas de señalización o la activación de proteínas quinasas, inhibir la unión de factores de transcripción, ¿cierto?, y que van a llevar a proliferación celular. El gen P53, ¿cierto?, es un gen supresor de tumor que cuando el DNA está dañado, entonces, como es una proteína supresora de tumores, va a hacer que el gen P21, ¿cierto?, se une, o sea, la proteína del gen P21 se une a la quinasa dependiente de ciclina K2 para que se detenga el ciclo celular. Entonces, así él produce su función como proteína supresora de tumores, que es una de las más conocidas. Otras proteínas supresoras de tumores, por ejemplo, que se conoce que al estar alteradas producen cáncer, por ejemplo, un ejemplo clásico es el caso del cáncer de colon, en el cual ya se sabe que la pérdida de función de APC, que es un gen supresor de tumores, lleva a que se empiece a producir un cáncer de colon, o sea, se empieza a producir el pólipo. Y después, ya cuando está más avanzado, produciendo un cáncer ya metastásico, se produce una mutación en el gen P53, o sea, una segunda mutación que lleva a la pérdida de otro gen supresor de tumor, lo cual lleva ya al cáncer de colon ya metastásico. Perdón. Y los mecanismos de reparación que yo les había mencionado que ustedes no lo iban a ver en estos momentos, pero mencionarles que hay varios mecanismos de reparación que impiden que el DNA tenga alguna mutación, ¿cierto? O haya adquirido alguna mutación, se repara, eh, para evitar, ¿cierto?, que ello lleve a alguna alteración o que permanezca la mutación en forma definitiva, ¿cierto?, en nuestro DNA, y ello lleve, ¿cierto?, a enfermedades, principalmente algún tipo de cáncer. Los tratamientos del cáncer son principalmente la quimioterapia, radioterapia y extracción del tumor. Los mecanismos que promueven, ¿cierto?, o sea, las drogas que inhiben el crecimiento tumoral, ¿cierto?, o sea, que actúan a nivel de la quimioterapia, tienen principalmente estas funciones, que son el impedimento en el crecimiento de los vasos sanguíneos, angiogénesis,
la detención de la división celular, la producción de la muerte celular espontánea o impiden la división al alterar la estructura de las células, como en el caso de impedir la formación del uso mitótico, en el caso de la mitosis, para que se impida la división celular. Esta que yo les mostré anteriormente es quimioterapia tradicional, o sea, son drogas que se usan en el tratamiento actualmente en el cáncer, pero lo que se está viendo ahora para el futuro, ¿cierto?, es hacer una quimioterapia más etiquetada, o sea, poder que la droga, ¿cierto?, solo impida el crecimiento de las células tumorales, porque esta quimioterapia tradicional también podría alterar aquellas células normales que están en división. En cambio, si uno utilizara la quimioterapia etiquetada, o sea, contra una proteína que sea específica o que esté mayormente expresada en células tumorales, sería más específico y no dañaría también las células normales. Entonces, hay algunos anticuerpos, ¿cierto?, que son específicos o son correspondientes a la terapia etiquetada, que se utilizan en el tratamiento del cáncer, como el trastuzumab, por ejemplo, que es un anticuerpo contra un receptor ER2, que en células normales no tiene función, pero que en cáncer, ¿cierto?, está aumentada la expresión de este receptor. Otro ejemplo es el bevacizumab, que se utiliza bastante, que es contra el factor de crecimiento de endotelio vascular, que produce la formación de los vasos sanguíneos, en el caso de la angiogénesis en el cáncer. Y otros ejemplos, ¿cierto?, que son contra moléculas que están que son marcadores, ¿cierto?, que están en la membrana de las células tumorales. Entonces, eso sería terapia más etiquetada. Lo que yo les mencionaba al factor del receptor del factor de crecimiento en endotelio, o sea, epidérmico, ER2, solo en las células cancerosas se expresa en altas concentraciones. Y en el caso de las células normales no tiene una función específica. Entonces, varias terapias han sido dirigidas contra este receptor y el anticuerpo que se ha hecho es el que yo les mencionaba, que era el trastuzumab o Herceptina, el cual ya está aprobado para tratar ciertos cánceres de mama y estómago. También con respecto a terapia etiquetada es terapia para inhibidores de la angiogénesis, o sea, que se impida la formación de nuevos vasos sanguíneos, y ahí hay algunos ejemplos, que era el que yo les mencionaba, el bevacizumab, que es un anticuerpo contra el factor de crecimiento de endotelio vascular, ¿cierto?, que impide de esa manera que, que este factor, ¿cierto?, se una a su receptor y produzca la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y el anticuerpo se llama bevacizumab, o su forma comercial es el Avastin. Otros anticuerpos que se han producido específicos para inhibir la angiogénesis, además del bevacizumab, que es contra VEGF, también hay anticuerpos contra el receptor de VEGF, que son sunitinib y sorafenib. O sorafenib también impide la activación de proteínas quinasas que llevan a la producción o sea, el aumento en la proliferación de células endoteliales, que finalmente lleva a la angiogénesis. Hay terapias también hormonales para aquellos cánceres que están relacionados con, que se producen, ¿cierto?, a través de hormonas, como en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, o el cáncer de próstata. Y hay terapias también específicas o etiquetadas para ese tipo de cáncer. Hay que acordarse que las características sexuales de mujeres y hombres, ¿cierto?, está dado por sus órganos sexuales, en el caso de las mujeres los ovarios, que secretan estrógeno y progesterona, ¿cierto?, y en cambio los testículos la testosterona. Entonces si uno impide, ¿cierto?, la producción o el efecto de esas hormonas, también va a impedir que el tumor aumente o crezca más. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, se utiliza la terapia
contra los andrógenos, que son moléculas que son secretadas por la glándula suprarrenal y que aumentan la producción de testosterona por los testículos. Y otra forma también es inhibir la producción a través de la secreción a través de la hipófisis de la hormona luteinizante, que también impide que los testículos produzcan testosterona. Y eso entonces impediría también el aumento de la actividad de la próstata y la producción y el aumento del tamaño del tumor. En el caso del cáncer de mama es un poco más complejo porque hay distintos subtipos de cáncer, ¿cierto? No hay un solo tipo. Entonces ahí uno debe, el médico debe saber, ¿cierto?, de qué tipo de tumor es. Por ejemplo, si es el caso del triple negativo, que no tiene receptores de hormona, en ese caso la única alternativa es la quimioterapia tradicional para esas pacientes. En cambio, si son pacientes que tienen receptores de hormona positivo, en ese caso se puede utilizar la droga tamoxifen, que es la que se usa, que impide o se une, ¿cierto?, o hace como un impedimento estérico porque se une los sitios donde deberían unirse las hormonas. O sea, impide la unión de la hormona a su receptor. Entonces, de esa manera impide el crecimiento de los tumores, porque impide la acción, ¿cierto?, de los estrógenos o la progesterona. Hay que acordarse que los cánceres de mama, como yo le decía, hay triple negativo que no tienen receptor de hormona y tampoco tienen el receptor ER2, que era el que yo les mencionaba al principio de la clase. Hay algunos que solo tienen receptor de hormona y no ER2. Hay otros que solo tienen ER2, por lo tanto, solamente pueden ser tratados con el trastuzumab, que era el que yo les mencionaba al principio, que es un anticuerpo específico contra este receptor. Y hay otros que son ER2 positivo, receptor de hormona negativo, o ER2 positivo y receptor de hormona positivo. Entonces el médico tiene que saber primero de qué tipo es para darle la terapia, ya sea del trastuzumab o en este caso la que yo le explicaba, que era el tamoxifen, ¿cierto?, en el caso de los receptores de hormona positivo. Otro tipo de terapia etiquetada, por ejemplo, es en el caso de los melanomas, en los cuales en los melanocitos en condiciones normales, el factor de crecimiento se une a su receptor y activa cascadas de señalización donde está RAS, BRAF, MER, que estimulan la proliferación y sobrevivencia celular, en el caso de los melanocitos. Ahora, en el caso de los melanomas, o sea, cuando están las células de cáncer de melanoma, tienen un cambio en un aminoácido en BRAF. O sea, no es la misma molécula. Ya tienen cambiado a nivel del nucleótido 600, ¿cierto? O sea, del nucleótido, perdón, del aminoácido 600, en vez de una valina, tienen ácido aspartico. Entonces, ese cambio lo hace factible a que sea una terapia etiquetada porque uno puede producir un anticuerpo específico contra esta molécula y bloquear la cascada, ¿cierto?, que aumenta la proliferación y supervivencia celular y que produce melanoma. No así, ¿cierto?, con este anticuerpo que se llama verafenib, el cual altera, o sea, se une solo a este, pero no a este que es de las células normales. Por eso es una terapia etiquetada solamente para las células, en este caso, de melanoma. Otro ejemplo también es el de la leucemia amiloide crónica o cromosoma Filadelfia, que hay, en estos casos hay personas que tienen, anormalmente producen un cromosoma cambiado, que es el cromosoma 22, porque en general las personas normales tienen el cromosoma 9 y el cromosoma 22, pero en aquellas que tienen un problema, ¿cierto?, se produce una fusión entre una parte del cromosoma 9 y el cromosoma 22 y forman un cromosoma nuevo, que se llama cromosoma Filadelfia.
Y al formar ese cromosoma nuevo, producen un gen que va a producir una quinasa que se llama BCR-ABL. La importancia de esta nueva quinasa es que ella va a activar una serie de cascadas de señalización de distintas vías que van a llevar a aumento en vías de proliferación, principalmente. Y eso lleva a la producción de leucemia. Entonces, aquellas personas que tienen ese problema, ¿cierto? De esta normalidad, ¿cierto? Que se produce este cromosoma nuevo, pueden llevar a producir una leucemia. Ahora, ¿cómo se evita, ¿cierto? O qué tipo de terapia etiquetada existe para evitar este tipo de problemas? Es la unión se usa una molécula que se llama imatinib, que se une al sitio de unión donde debería unirse el ATP. Entonces, si no se puede unir el ATP, la quinasa no puede fosforilar ninguna proteína y entonces se evita las cascadas de señalización. Acuérdense que para que se activen las cascadas de señalización, cada una de estas proteínas debe fosforilarse y eso es lo que hace que se activen. Por lo tanto, si no se pueden fosforilar porque no hay ATP, entonces no se activa la vía de señalización que lleva a la proliferación celular. Entonces aquí la terapia etiquetada sería a través de imatinib. En el caso de lo que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio, que son los tumores cerebrales son un tipo de tumor que es un poco complejo porque su tratamiento a veces se hace más complicado porque no se pueden eliminar a través de la cirugía. Entonces quedan a veces solo dos opciones, la quimioterapia o la radioterapia. Y en algunos casos, como en el caso del glioblastoma, que es el tumor que nosotros estudiamos en el laboratorio y que es el grado máximo o grado 4, en ese caso la mayoría no se puede tratar con radioterapia porque no es efectiva. Por lo tanto, el único tratamiento que queda es la quimioterapia. Y lo más relevante que quería mostrarles con respecto a eso es que estos tumores, la mayoría de las veces, no se producen como tumores primarios, sino que se producen como tumores a partir de metástasis de otros tejidos. ¿Por qué? Porque las células llegan fácilmente hacia el cerebro porque el cerebro es altamente irrigado. Entonces a veces las personas no mueren, no mueren del tumor que les dio, ¿cierto? Por ejemplo, un cáncer de mama, sino que mueren de un tumor secundario que la mayoría de las veces es un tumor en el cerebro. El 16% de los tumores es el glioblastoma, pero el glioblastoma lo que tiene de característica es que es el más agresivo, o sea, es el grado 4. ¿Cierto? Y aquí les muestro que, por ejemplo, la mayoría de las metástasis que se hacen al cerebro vienen de los tumores de pulmón. En segundo, los tumores de mama y la melanoma. Eso llevan a que se produzcan tumores cerebrales como por metástasis. En nuestro laboratorio hicimos un estudio, ¿cierto?, de los tumores que nos llegaban al laboratorio, porque a nosotros nos llegan biopsias de este tipo de tumor y ustedes pueden ver de que la mayoría de los tumores que nos llegaban, ¿cierto?, fallecían. O sea, el promedio, la mediana de sobrevivencia es de 6 meses. Entonces, ustedes ven que la probabilidad de sobrevivencia es sumamente baja de este tipo de tumor. Por eso nosotros en el laboratorio lo usamos como ejemplo porque es uno de los más resistentes al tratamiento. Si ustedes ven, solo el 10% de los pacientes, ¿cierto?, tiene probabilidad de mayor supervivencia, pero ya aquí ustedes ven, solo el 10% puede sobrevivir alrededor de 18 meses. La mayoría sobrevive menos, ¿cierto? Como yo les decía, el promedio de sobrevivencia alrededor de 6 meses en nuestro país. Entonces, como yo les decía, nosotros lo tomamos como ejemplo porque es uno de los más agresivos. El principal tratamiento es la extracción, pero
su localización a veces impide que se remueva el tumor a través de cirugía. Tienen varias secuelas como daño neurológico, recurrencia del tumor o transformación maligna, y lo que yo les decía, que la tasa de mortalidad era sumamente alta. ¿Ves? Son los que tienen mayor tasa de proliferación, de invasión, de angiogénesis, de necrosis y casi una nula respuesta a la radioterapia. Ellos se ha descrito que se producen a partir de una stem cell, o sea, una célula madre neural, y de ahí van adquiriendo mutaciones hasta producir las células iniciadoras del tumor que van a producir el cáncer. El tratamiento de este tipo de tumor es con la droga, principalmente con la droga temozolomida o temodal, que lo que hace esta droga es metilar específicamente el DNA en zonas, en guaninas, en el oxígeno 6 de las guaninas, y con eso hace que el DNA, cuando es metilado, que es un agente alquilante en general, en los que metilan el DNA, estos terminan por romper el DNA, o sea, la célula tumoral muere. Pero las células tumorales adquieren mecanismos de resistencia para evitar su muerte. Y lo que ellas hacen es sobreexpresar una enzima que se llama metilguanina metiltransferasa, que elimina los metilos. Entonces con eso se evitan la muerte, ¿cierto? O sea, ellas resisten al tratamiento al sobreexpresar esta enzima que evita que su DNA en la guanina sea metilado. Entonces las células, después de un tiempo, por ejemplo, este es un ensayo de viabilidad, entonces, por ejemplo, este es sin tratamiento, y cuando uno le agrega la temozolomida, mata, ¿cierto?, solo un bajo porcentaje de células, porque empiezan a resistir al tratamiento. Entonces nosotros en el laboratorio estudiamos mecanismos de resistencia al tratamiento. En eso estamos enfocados en proyectos actuales, estudiar distintos mecanismos de resistencia. Pero uno de los que más estudiamos es la eliminación de drogas a través de transportadores. O sea, la droga tumoral llega, ¿cierto?, a través de la quimioterapia a la célula, pero hay transportadores que la sacan y no alcanza a ejercer su mecanismo de acción. Ese es el principal mecanismo que nosotros estudiamos. Este de activación de la reparación del DNA es el que yo les decía de la droga temozolomida. Pero pensando en el principal mecanismo, que es la expulsión de las drogas hacia el exterior, nosotros estudiamos ese mecanismo principalmente, y esto está dado por una familia de transportadores que se llaman transportadores ABC, que son de este tipo, tienen dominio transmembrana y dos dominios de unión ATP hacia el lado intracelular. Y entonces para eliminar cualquier molécula hacia el exterior, lo hacen por hidrólisis ATP. Ahora, lo importante es mencionar que esta familia de transportadores está en nuestras células normalmente, y lo que hacen es expulsar desechos o xenobióticos que ya no usen las células, ¿cierto? Lo expulsan hacia afuera. Pero las células tumorales tomaron este mecanismo, ¿cierto?, como un mecanismo de defensa. O sea, usan este mismo mecanismo que utilizan las células normales para eliminar desechos, para eliminar las drogas antitumorales. Entonces, por ejemplo, este es un monito que nosotros sacamos en un libro, en el cual explicamos cómo son los mecanismos de acción de estos transportadores. Entonces, por ejemplo, la droga antitumoral, nosotros, por ejemplo, uno se hace una quimioterapia, ¿cierto? Le inyectan la droga, las drogas llegan hacia las células tumorales, ¿cierto? O a las células que están en proliferación. Y la droga lo que hace es entrar, ¿cierto?, a la célula a través de la bicapa lipídica, pero una vez que entra es eliminada inmediatamente por estos transportadores que yo les mencionaba, que están en la membrana, por hidrólisis de ATP. Y el otro mecanismo que existe también es que la droga entra, se acopla a glutatión y es eliminado a través de la hidrólisis de ATP. Entonces la droga no alcanza
a ejercer su mecanismo de acción. Entonces ese es uno de los mecanismos principales de resistencia al tratamiento que existe. Estos son las familias de transportadores ABC que están relacionados con resistencia al tratamiento, y aquí están las drogas antitumorales que son expulsadas por ellos. Entonces ustedes ven si, por ejemplo, este es el que nosotros estudiamos en el laboratorio y que es el más expresado en glioblastoma, va a eliminar todas esas drogas hacia el exterior, por lo tanto estas drogas no pueden ser utilizadas para el tratamiento del glioblastoma porque uno sabe que van a ser expulsadas por este transportador. Ahora, hay dos cosas que uno puede hacer: no usar estas drogas si este es el transportador que está sobreexpresado, ¿cierto? O bloquear este transportador o inhibir su acción, ¿cierto? Para que no elimine las drogas hacia afuera. Entonces, principalmente existen estos problemas, ¿cierto? O blancos terapéuticos a los cuales uno podría utilizar para eliminar mecanismos de resistencia. Uno sería disminuir o bloquear, ¿cierto?, la expresión y actividad de los transportadores, estos que ejercen resistencia al tratamiento. Y lo otro es ahondar en el estudio de la población de las cánceres stem cell. En este caso yo les quería explicar que dentro del tumor se ha encontrado que existe una población de células con características de células madre, las cuales serían las principales blancos terapéuticos, porque estas células pueden autorrenovarse, ¿cierto? Siempre, diferenciarse, o sea, producir un tumor completo a partir de una célula, y además son en las cuales se han encontrado que son las que tienen mayor resistencia al tratamiento. O sea, quiere decir que en ella es donde están más expresados estos transportadores de resistencia. Entonces, acuérdense que una stem cell son células normales, ¿cierto? Que pueden diferenciarse, o sea, autorrenovarse, ¿cierto? Y producir una célula igual a ella, o diferenciarse a cualquiera de los linajes en los cuales se encuentra. Por ejemplo, uno pone una stem cell en un músculo y se va a diferenciar a células de músculo, y así para otros tejidos. Pero en el caso de los tumores, se han encontrado que hay una población de células muy similares a una stem cell, o sea que tienen las mismas características. Pueden autorrenovarse, producir una célula igual a ella y también diferenciarse. Entonces, el problema es que si hay una stem cell en un tumor, va a poder producir un tumor completo, aunque sea una célula que exista. Entonces lo que se piensa en estos momentos es cuál es el problema en el caso de la terapia, por qué no se puede mejorar la terapia del cáncer, es principalmente porque existe esta población de cáncer stem cell. O sea, la terapia que hay en estos momentos, al parecer, mata solamente las células, el resto de las células, no las células stem cell. Entonces, al no matar las células stem cell y quedar esta stem cell, ¿cierto?, en el tumor, ellas van a autorrenovarse y van a diferenciarse y van a producir un tumor de nuevo. O sea, van a hacer que el tumor sea recurrente. En cambio, si nosotros encontráramos una terapia específica que fuera dirigida hacia las cánceres stem cell, podríamos evitar la regresión del tumor. Entonces, en eso es lo que se basan los estudios actuales de tratamiento contra cáncer. Estas stem cells viven específicamente en zonas hipóxicas, y eso las hace aún más complejas para estudiarlas, porque son en ambientes hipóxicos, son como que están dentro, muy, muy en el centro del tumor. Por ejemplo, si uno piensa que este es un tumor, ¿cierto? Está en la parte necrótica del tumor. Estas son las células, las stem cells, las colocan aquí como amarilla o naranja. Y hay otras células, por ejemplo, dentro del tumor en el caso del tumor cerebral, hay
células endoteliales, microglía, hay células diferenciadas, células necróticas. Entonces este sería más el ambiente vascular hacia afuera, ¿cierto? Cerca de los vasos sanguíneos, y este sería el nicho hipóxico. Y ahí principalmente les gustaría estar a las células de stem cell, en el caso del glioblastoma o de la mayoría de los tumores. Y a algunas también les gusta estar un poco en el nicho hipóxico, o sea, en el nicho vascular, pero esas son las que son menos quimioresistentes y radioresistentes, menos invasivas, proliferativas, etc. En cambio, las que están más hacia el nicho o ambiente hipóxico, ahí se ha encontrado que son las más quimioresistentes, radioresistentes, invasivas, proliferativas. Entonces, a estas son las que una debería atacar principalmente. Entonces, en el caso de la glioblastoma, stem-like cell que se le llama, o células tipo madre de glioblastoma, ya sí hay para el cáncer de próstata, para el cáncer de mama, para todos los cánceres, tienen características entonces de autorrenovación, proliferación persistente, iniciadoras del tumor, o sea, una o dos que hayan, ¿cierto? Pueden iniciar un tumor completo, se pueden diferenciar el linaje donde se encuentren, tienen marcadores de superficie y tienen una frecuencia muy baja dentro del tumor. O sea, puede ser un 10%, ¿cierto?, de las células del tumor o menos. Nosotros tenemos colaboraciones con varios hospitales con los cuales nosotros nos llegan biopsias al laboratorio de tumores cerebrales, específicamente de glioblastoma, y podemos hacer cultivos primarios, o sea, donde están todas las células del tumor, ¿cierto? Que tienen más o menos esta característica, o podemos tener células tipo stem cell con un medio específico del cultivo y trabajar solo con ese tipo de células. Entonces, hacemos cultivo de esas dos. Entonces, a nosotros nos llega la biopsia, ¿cierto? Nos mandan a través con un medio específico, hacemos cultivo y de ahí podemos desdiferenciar la que se llama, ¿cierto?, a que queden como células madre. Y eso en el caso de los tumores cerebrales se le llama neuroesfera porque crecen como en forma de pelotita, como una esfera. Entonces en el caso de mama, por ejemplo, un cáncer de mama se llama mamosfera, de próstata esfera, etc. Y de ahí nosotros hacemos los tratamientos respectivos, lo hacemos tanto en normoxia, para que se asemeje al ambiente que yo les decía más vascular, y en hipoxia para que se asemeje un poco más al ambiente hipóxico, que yo se los había explicado anteriormente. Tenemos una camarita que hace hipoxia, entonces como les gusta un porcentaje súper bajo de hipoxia, es alrededor del 0,5%. Nosotros ya sabemos y hemos publicado acerca de la stem cell de glioblastoma. Solo quería mostrarle que hay marcadores específicos que se utilizan para detectarla, como que son esos marcadores que yo les dije que tenían en la membrana. En este caso, por ejemplo, CBS-D44, nestina, ya sea de stem cell de paciente o también se pueden producir de líneas celulares y las podemos hacer que se diferencien y ver marcadores de diferenciación como GFAP o beta-tubulina. Esos son ejemplos solamente para que ustedes vean. También nosotros hemos logrado detectar que en estas células la mayor transportadores de resistencia que hay es MRP1, que está tanto en normoxia como en hipoxia, y una cosa interesante que hemos detectado que hay otro transportador que solo aparece en hipoxia, que es MRP3, que fue la tesis de un alumno de pregrado. Eso es muy interesante porque quiere decir que en hipoxia necesita, ¿cierto?, de la participación de otro transportador de resistencia. Ahora, para poder modular la expresión o la actividad de estos transportadores para que, o inhibirla, ¿cierto?, nosotros hemos estudiado moduladores endógenos y para ello específicamente hemos detectado y hemos publicado ya que adenosina, por ejemplo, una molécula que se produce en el ambiente extracelular, modula la expresión y actividad de estos transportadores de resistencia al tratamiento.
adenosina es una molécula que se produce, ¿cierto?, a partir de ATP, pasa a AMP y después se produce adenosina y uniéndose a distintos tipos de receptores que tiene, produce cascadas de señalización que llevan a una serie de actividades en forma normal. Ahora, en condiciones anormales, ¿cierto? Porque en cáncer nosotros hemos visto que su concentración es muy elevada, ahí es donde produce varios mecanismos que llevan a cáncer, como en el caso que yo le estoy hablando ahora, que es aumentar la actividad de los transportadores de resistencia al tratamiento. Entonces nosotros hemos visto en tejidos de biopsias de pacientes que los transportadores, estos, principalmente A3, está aumentada su expresión, al igual que MRP1, que ya se lo había mencionado. Entonces lo que nosotros hemos visto es que la producción de adenosina está alta en glioblastoma y específicamente en las cánceres, en las glioblastomas stem cell. Entonces es alta y se une a su receptor A3. Sabemos ahora un poco, por eso lo puse entre ahí signo de interrogación, porque sabemos más o menos la vía a la cual activa y de esa forma aumenta MRP1, o sea, aumenta la expresión de MRP1 y entonces aumenta su actividad en la membrana. Entonces quiere decir que un blanco que podríamos utilizar, ¿cierto?, para inhibir el aumento de la expresión y la actividad de MRP1 podría ser disminuir la producción de adenosina, ¿cierto?, o su unión al receptor. Y eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces nosotros, por ejemplo, publicamos que haciendo modelos in vivo de tumores cerebrales, ¿cierto?, al utilizar una mezcla de un antagonista del receptor A3, o sea, que bloquee la unión de adenosina con su receptor, más una droga que sea expulsada por MRP1, que es vincristina, nosotros disminuíamos el tamaño de los tumores de glioblastoma en más de un 80%, que es muy importante porque acuérdense que el tratamiento actual no disminuye en más de un 20% el tamaño del tumor. Nosotros también vimos que este mismo tratamiento disminuía la formación de vasos sanguíneos, o sea, la angiogénesis. O sea, también es importante. No solo disminuye el tamaño del tumor, sino que también disminuye la angiogénesis. Entonces nosotros postulamos ese tratamiento como fundamental, ¿cierto?, que sería fundamental para el tratamiento del glioblastoma. Que al bloquear el receptor de adenosina, se bloquea entonces la actividad de MRP1 en la membrana o disminuye su actividad. Una cosa importante que les quería también mencionar es que estas stem cell se ha visto que hay de dos tipos, proneurales y mesenquimales, y dependiendo de cuál tenga el paciente, ¿cierto? Va a ser más o menos agresivo el tumor. Y por ejemplo, lo complicado es que cuando un paciente tiene cáncer, glioblastoma stem cell de tipo proneural, que es menos agresivo a esos tipos de tumores, al hacerle radioterapia pueden pasar a un tipo de stem cell mesenquimal, donde el tumor es mucho más agresivo. Y esto es lo que se hace principalmente en los hospitales. Darles radioterapia, ¿cierto?, a los pacientes, y algunos entonces van a hacer que sus tumores sean mucho más agresivos que el original. Entonces no es lo más conveniente. La tesis de un alumno de nuestro laboratorio que está terminando ahora, la tesis de doctorado, se basó en otra terapia que también se podría usar, que es tratar de diferenciar a las células stem cell. O sea, que no queden con su característica de autorrenovación, sino que se traten de diferenciar. ¿Y qué podemos lograr con eso? Es que cuando se diferencian, la terapia normal, ¿cierto?, funcione, como yo les mencionaba al principio. Cuando ya están diferenciadas, la terapia normal funciona, pero al estar como stem cell, ahí la terapia no funciona.
Entonces, su tesis la basó en terapias de diferenciación de stem cell, ¿cierto? Para que la terapia tradicional mate esas células tumorales. Y hay varias vías de señalización como Notch, Wnt, beta-catenina o HER2 que promueven el fenotipo de stem cell. Entonces uno podría bloquear este tipo de vías, ¿cierto? Para disminuir ese fenotipo stem y diferenciar las células. Entonces, por ejemplo, él veía que al utilizar un antagonista del receptor A3, que es el mismo que ya les había mencionado antes, el número de neuroesferas disminuía mucho, o sea, más del doble. Y eso es importante porque estábamos disminuyendo la formación de esferas, ¿cierto? Y tratando de diferenciarla. Hay antecedentes bibliográficos que indican que, por ejemplo, metformina, que se utiliza para el tratamiento de la diabetes, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, ¿cierto? Se ha visto que puede promover la diferenciación de estas stem cells. También puede evitar la tumorigénesis y la autorrenovación, lo cual es sumamente importante, ¿cierto? Porque eso es lo que uno quiere buscar. Entonces, la metformina, además de ser buena para el tratamiento de la diabetes, podría también ser una buena tratamiento para de este tipo de tumores como los glioblastomas, o sea, más o menos similar a lo que nosotros queríamos hacer, ¿cierto? Que es promover la diferenciación o disminuir la autorrenovación de estas células. Lo mismo también se ha estudiado en esferas de cáncer de mama, en el cual también la metformina es capaz de disminuir el número de esferas, que no solo entonces sería para el cáncer de glioblastoma, sino que también funcionaría para otros tipos de tumores. Lo otro que también uno puede también disminuir es no solo la resistencia a ciertos tratamientos a través de la inhibición de estos transportadores de resistencia, sino que también inhibir la migración e invasión celular de las células para evitar la reincidencia. Y para eso entonces nosotros también hemos visto que adenosina también podría ser bueno, ¿cierto? Como blanco terapéutico para inhibir la migración celular, porque si uno bloquea adenosina, disminuye la migración. Están directamente relacionadas. Entonces, por ejemplo, nosotros lo vimos, ¿cierto? En el laboratorio, está en la tesis de otro estudiante de doctorado, en el cual nosotros tratamos. O sea, vimos que en hipoxia aumentaba la migración de estas células. O sea, es importante porque quiere decir que cuando las células, acuérdense que esas células que estaban más en ambiente hipóxico son más invasivas y pueden formar un tumor mucho más grande que las que están en un ambiente no hipóxico. Entonces nosotros lo que hicimos es tratar las células también con el antagonista del receptor y vimos que disminuía la migración celular. Y eso es muy importante. Bueno, esta era una película, ¿cierto? Pero no la vamos a poder ver, pero se podía ver que las células sin tratamiento migraban mucho más rápido que aquellas con el tratamiento. Y lo mismo para la invasión celular. O sea, para invasión celular se utilizan unos sistemas en los cuales uno puede contar las células que atravesaron una membrana que es la matriz gel. Y ahí uno puede decir que las células invadieron. Entonces, el mismo tratamiento también disminuye la invasión. O sea, lo importante es medir tanto migración como invasión celular. Eso es todo. Y con tratamiento también hicimos modelos, también se puede hacer modelos ex vivo, o sea, hacer lo mismo, pero con cortes de tejido de cerebro, que se llaman láminas de cerebro, ¿cierto? Que son tratamientos ex vivo y uno puede ver, hacer estos mismos ensayos de migración e invasión. Entonces ahí uno puede ver si las células han migrado más o menos con el tratamiento. Entonces con el tratamiento, obviamente, migraron menos, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Aquí migraron mucho más y con el tratamiento migraron mucho menos. Esos también son ensayos que se pueden realizar.
Entonces, dentro de los hallmarks que se llaman del cáncer o donde se centran ciertos los estudios del cáncer, están principalmente la proliferación, la evasión de los supresores de crecimiento, la migración e invasión, que yo les mostré que lo hacíamos también en el laboratorio, inmortalidad celular, angiogénesis y resistencia múltiple a droga o resistencia a los tratamientos, que también es lo que nosotros nos centramos en el laboratorio. Eso era lo que les quería mencionar. Ahora, si alguien queda con alguna duda, me puede avisar, sobre todo de los mecanismos que nosotros trabajamos en el laboratorio. Si a alguien también le interesa, cuando podemos volver a la normalidad, pueden ir a ver, ¿cierto? Nos podemos poner de acuerdo para que vean en vivo cómo se hacen algunos de estos ensayos. Muchas gracias y cualquier duda entonces me avisa a mi correo.